realizarse consultas previas, libres e informadas a los propietarios y poseedores de los predios o de las tierras en las que se pretenda desarrollar actividades de exploración, explotación o conducción de hidrocarburos. El proyecto tampoco reconoce que en caso de que un propietario o poseedor de dichos predios o persona que detente cualquier tipo de derecho real sobre dichos bienes inmuebles, manifieste su negativa para que se empleen sus predios, tierras o bienes inmuebles para estas actividades, estos sitios deberán quedar fuera de las áreas de asignación que proponga la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Y de igual forma, el proyecto debiese establecer que no se podrá coaccionar por ninguna vía a dichos propietarios, poseedores o personas que detenten cualquier tipo de derecho real sobre las tierras que se pretenden asignar para emplear sus tierras en actividades del sector. Sin embargo, compañeras y compañeros, quiero señalar también que la forma más grave en que este proyecto de dictamen viola el artículo 25 constitucional tiene que ver con el hecho de que el desarrollo nacional debe fortalecer la soberanía de la nación y su régimen democrático. Lo retomo del texto constitucional. Y es justamente, compañeras y compañeros, lo contrario a estos principios, lo que ocurriría si entra en vigor la ley de hidrocarburos tal y como se propone hoy en día. Debemos poner topes, compañeras y compañeros, a un intento abierto de desmantelar Petróleos Mexicanos, ya que con ello ponemos en riesgo precisamente la soberanía de la nación y nuestra democracia quedaría completamente sujeta a los intereses de los particulares extranjeros que están buscando ser los beneficiarios tanto de los hidrocarburos como de la infraestructura de Petróleos Mexicanos. Los principales cambios que tenemos que hacer, entre otros, pero estos son los principales desde mi punto de vista, son: número uno, establecer límites a los contratos petroleros. Los puntos principales de estos límites serían, por ejemplo, vigencia máxima de 15 años, un límite máximo del 30% del valor de la producción a los ingresos que serían del contratista y una participación de Pemex de por lo menos el 25% en todos los contratos. También, lo quiero señalar, otorgar a Pemex, es fundamental otorgar a Pemex autonomía en la determinación de los contratos. Es decir, eliminar la pretensión de que sea la Comisión Nacional de Hidrocarburos la que mediante licitación determine con qué particulares establecería Pemex sus contratos de servicios. Esta responsabilidad debe recaer en el propio Pemex. Otro planteamiento que quiero hacer ante todos ustedes es que me parece que individualizar el porcentaje del contenido nacional, es decir, la propuesta actual del contenido nacional se debe modificar para que sea por contrato y no por conjunto de actividades de exploración y extracción de hidrocarburos, y al mismo tiempo debemos aumentar el porcentaje de un contenido a un 40%. Y un reclamo mayoritario de la población: frenar la política de los gasolinazos. Otro aspecto que debemos cambiar es el que tiene que ver con el artículo 16º transitorio, mismo que señala en el inciso B del numeral 1, donde por cierto no existe el inciso A para dicho numeral, que en relación con el expendio al público de gasolina y diésel en materia de precios, propone se observe lo siguiente. Dice el proyecto de dictamen que a partir de la entrada en vigor de la presente ley y en lo que resta del 2014, la determinación de los precios al público se realizará conforme a las disposiciones vigentes con anterioridad a la entrada en vigor de la presente ley. Compañeras y compañeros, lo que el párrafo anterior nos está diciendo es que la política de gasolinazos continuará a lo largo de este año. Sin embargo, en el numeral C, en el inciso C del numeral 1 del mismo artículo 16º transitorio se señala:
a partir del 1 de enero del 2015 y hasta el 31 de diciembre del 2029, los precios máximos al público se ajustarán mensualmente por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de forma congruente con la inflación esperada de la economía. Es decir, para justificar los futuros gasolinazos, lo que el proyecto de dictamen que se nos presenta propone que la política de precios establecido en este inciso se mantendrá siempre que los precios internacionales de los combustibles permanezcan estables o disminuyan, y que en caso contrario la Secretaría de Hacienda y Crédito Público revisará el alza a los incrementos de estos precios públicos de manera consistente con el incremento de precios en el mercado internacional. En otras palabras, aunque se había dicho que los gasolinazos acabarían en el 2014, en los hechos reales se nos dice, se está proyectando que los gasolinazos continuarán hasta el año 2019 y que solamente cambiará la forma en que se aplicaría, ya que los incrementos se ajustarían mensualmente conforme a la inflación esperada del año en curso. Con esta acción, sin duda, lo que debe entenderse es que el gobierno federal seguiría de facto como en una espiral inflacionaria que actuaría como un dique permanente al crecimiento económico y terminaría depauperando aún más las condiciones de vida del pueblo mexicano. Me parece, compañeras y compañeros, que debemos actuar en el marco del acuerdo de certidumbre tributaria anunciado por el propio gobierno federal para congelar los impuestos hasta el 2018, estableciendo que a partir del 1 de enero del 2015 y hasta el 31 de diciembre de 2018, los precios máximos al público del gas licuado, del petróleo, de las gasolinas y del diésel no sufran ya incremento alguno. Compañeras y compañeros, en el PRD, como lo han escuchado, reconocemos el riesgo que implica al país que el actual gobierno pretenda deslindarse de la productividad que generan los recursos energéticos sobre pretexto de la renovación de la empresa que es Petróleos Mexicanos y la CFE. Por ello, para concluir mi posicionamiento, me permitiré enunciar brevemente 10 puntos que considero muy importantes para evitar la tránsfuga que se pretende hacer a nuestra riqueza nacional. Primero, reforzar una industria energética nacional. Está bien, como lo he leído en muchos documentos de los compañeros del PRI, nos asumimos, dicen, y estoy de acuerdo como ciudadanos del mundo, pero nuestra primera responsabilidad, compañeras y compañeros, es con las mujeres y con los hombres de México, con los de aquí. Yo digo que actuemos como patriotas y recordemos que nuestro único deber es con el país. Y me explico. El grado de participación nacional en la industria energética debe ser mayoritaria siempre para nosotros. Así debe establecerse, por ejemplo, en el artículo 46 de la Ley de Hidrocarburos, expresamente, y no permitir que sea la Secretaría de Economía quien lo fije posteriormente, pues para un servidor y para muchos de los mexicanos, ello violenta el poder soberano para determinar el porcentaje. Otro ejemplo de lo que quiero establecer es lo siguiente: el que la Secretaría de Energía pueda instruir a las empresas productivas del Estado que las mismas realicen acciones para el desarrollo eficiente de los mercados es tanto como asegurar la potestad de la Secretaría sobre dichas empresas. Por eso hay que cambiar el sentido de la fracción tercera del artículo 42 de la Ley de Hidrocarburos. Un segundo planteamiento, aquí ya se explicó, garantizar la seguridad laboral, es decir, establecer mejores condiciones laborales y salarios a los trabajadores de Petróleos Mexicanos y de la Comisión Federal de Electricidad, entre otras instituciones. La prioridad, compañeras y compañeros, deben ser los trabajadores y sus familias. Por ello, propongo que en esta ley se incluya expresamente una disposición que garantice este beneficio para los trabajadores activos y en retiro de Pemex y de la CFE. Tercer planteamiento. Senador.
Le rogamos solo avisarle que estamos ya muy adelante del tiempo concedido. Voy a concluir, senador presidente. Tercer planteamiento. Asegurar la salud de las personas afectadas en la aplicación de la reforma energética. Es decir, para todos es sabido que la técnica de fractura hidráulica o fracking es altamente nocivo para la flora y la fauna y aunado a ello a las implicaciones de salud de los humanos. Por ello, rechazamos la práctica de esta medida y solicitamos la dictaminación que lo prohíba en la ley que se regularía en esta materia. Cuarto, fortalecer a las campesinas y campesinos de México, porque, compañeras y compañeros, la reforma energética no se trata solo de petróleo, también se trata de territorio. Y aquí quiero detallar, aunque sea brevemente, lo siguiente. La contraprestación contemplada en el artículo 95 de la Ley de Hidrocarburos, como resultado de la adquisición, uso, goce o afectación de los terrenos, bienes y derechos a campesinos de México, no establezca como opción que se contemplen compromisos para formar parte de proyectos y desarrollo en la comunidad, sino que sean obligatorios para todos los inversionistas. Y también que no se elimine el artículo 96 de la misma ley, la asesoría de la Procuraduría Agraria para las campesinas y campesinos a los cuales se les pretenda adquirir sus tierras. 5. Abonar a la paz social, asegurarnos que las acciones enmarcadas en la reforma deban propiciar la igualdad y la justicia entre las mujeres y los hombres de México. Es un compromiso sin duda con la paz social y con la seguridad nacional. De esta forma, compañeras y compañeros, la seguridad en las actividades económicas del país debe establecerse como requisito, es decir, para la realización de las actividades de comercialización de hidrocarburos, gas licuado, petrolíferos y petroquímicos, deberá registrarse ante la Comisión Reguladora de Energía, tal y como se contemplaba en el artículo 49 de la propuesta original del Ejecutivo. 6, y estoy concluyendo, senador presidente de esta Comisión de Energía, estimular la inversión nacional. Que quede claro que el grupo parlamentario del PRD no obstaculiza ni bloquea el desarrollo del país. Inversión sí, pero sobre todo inversión mexicana, a favor siempre del talento, el trabajo y la visión de nuestras empresarias y nuestros empresarios. Abunda en mi exposición. En el capítulo 2 de los contratos para la exploración y extracción debe contemplar un estímulo específico para las empresas mexicanas. Por ejemplo, que en igualdad de circunstancias o de cumplimiento de requisitos en un proceso de licitación deberá preferirse a las empresas mexicanas o bien algún porcentaje accionario de esta nacionalidad para la toma de las determinaciones financieras. Séptimo, elevar la voz de los gobiernos estatales y locales en la toma de decisiones que afectan a sus estados y municipios. Sabemos que la energética es materia federal, pero las que asumen las consecuencias siempre son las demarcaciones locales. De esta forma, señalo que en el capítulo 3 de la Ley de Hidrocarburos debe contemplar una participación activa y determinante de las autoridades locales en todo lo relacionado con la industria de hidrocarburos. Y es que así como se encuentra en el presente proyecto de dictamen, su redacción parece tibia o deliberada hacia la centralización. Octavo, honestidad es la única regla de conducta para la industria energética de México. Por eso es urgente la transparencia en licitaciones, en los órganos de dirección y en toda la estructura de Petróleos Mexicanos y el resto de las empresas nacionales y extranjeras que participarían en esta industria. Así tenemos, por ejemplo, que en el artículo 85 de la Ley de Hidrocarburos se incluye el quehacer público el registro de permisionarios con nombre y apellido. No basta con el número de permisos otorgados por la Comisión Reguladora de Energía para propiciar transparencia y máxima publicidad. Lo anterior lo propongo como un inciso sexto, porque la ley también debe propiciar la certeza y la transparencia en los artículos 48 y relativos de la Ley de Hidrocarburos. No debe contemplarse la afirmativa ficta en materia de permisos.
En otras palabras, no se pueden dar permisos con la afirmativa ficta. La adjudicación, compañeras y compañeros, de los contratos regulada en el artículo 23 también queda completamente abierta y ambigua con la redacción propuesta en comisiones. Hay que propiciar desde ahora generalidades sí, pero que generen certidumbre para todos los procesos. 9. Firmar que los compromisos difundidos se cumplan efectivamente, es decir, que se detengan los gasolinazos, que bajen los precios al público de la luz. De no ser así, que se fijen desde ahora los pasos a seguir con sanciones de por medio, que cada quien asuma su responsabilidad, y en este punto en particular me refiero en el artículo 16º, fracción primera, que debe incluirse una serie de medidas sancionatorias para las autoridades responsables del cabal cumplimiento del cese de gasolinazos y del resto de los supuestos beneficios sociales. Finalmente, señor presidente, señalo 10, que me pregunten si estoy a favor o en contra de la reforma energética es más necesario que nunca. Estoy, como muchos mexicanos, en contra de las decisiones al capricho. Insisto en que debemos respetar la Constitución vigente. No estamos en contra del debate de la riqueza energética. Lo que me parece ilógico, compañeras y compañeros, es no preguntarle a la sociedad lo que piensa acerca de lo que es suyo originalmente. Pero está claro, por lo que se ve, que la prioridad es que la consulta popular tenga que esperar hasta el 2015, pues insisto en que le pregunten a todos los mexicanos. Gracias, señor presidente. Gracias. El senador Isidro Pedraza, le rogaríamos nos ajustemos al tiempo. Gracias, presidente. Yo creo que el inicio de estos trabajos ha estado marcado por una desconfianza en la práctica política que se ha utilizado para poder entrar al contraste de las posiciones políticas que tenemos en torno a lo que concebimos como la reforma energética. Se ha partido de un diagnóstico en donde hay coincidencia. En el PRD siempre planteamos que había que modernizar a Pemex, que había que transformar, pero no que había que privatizar. Y ahora que hemos encontrado el espacio para que en las comisiones se pueda discutir con toda amplitud este tema, se ha buscado poner obstáculos a la reflexión y se ha buscado limitar el derecho de los senadores a hacer uso de la palabra. Y nosotros tenemos esa desconfianza en función del antecedente que vivimos en diciembre pasado, cuando, habiendo establecido un mecanismo de discusión para la reforma constitucional, en un albazo y una práctica nada pulcra, nos cancelaron la discusión y se sometió a un proceso de aprobación en el Pleno de la Cámara de Senadores, y más atroz se dio en la Cámara de Diputados, y sobre todo con el precedente que es la primera vez que en 8 días se logra que los congresos de los estados firmen en respaldo de esta reforma constitucional. La prisa sigue manifestándose en el ánimo de quien pretende desde hoy consumar estas reformas secundarias. Nosotros hemos estado planteando desde hace tiempo una discusión en este tema, y muchos dicen que hay una discusión de 15 años. Compañeros, hay un intento de traición desde que la Constitución de nuestro país estableció el artículo 27 y declaró para la nación la propiedad del suelo. Y esto ha sido parte de la gran disputa en que nos hemos debatido los mexicanos. México ha peleado por ser una nación independiente y su historia lo refleja y muchos la conocen y muchos usufructuaron de la historia de nuestro país en las siglas, el poder usufructuar hasta el poder de manera muy deformada en beneficio de los mexicanos. Se ha concedido la posibilidad de la representación
y se hace un abuso en esa representación y se consuman atracos jurídicos a nuestro orden constitucional. Nuestro crecimiento, que lo hemos buscado nosotros, ha estado siempre dependiente de la economía más grande de este mundo, que es la de Norteamérica. Y esa dependencia nos ha ido haciendo que vayamos tomando como modelos de desarrollo diversos lineamientos que desde el extranjero se han impuesto, como el consenso de Washington. Y este consenso se ha planteado varios objetivos. Les ha pedido a sus súbditos la realización de una reforma fiscal, el reordenamiento de las prioridades del gasto público, la realización de una reforma impositiva, la liberación de las tasas de interés, la creación de una tasa de cambio impositiva, la liberación de comercio internacional, el permiso para la entrada de inversores extranjeros indirectos, la privatización de los activos del Estado, incluyendo las empresas energéticas, la desregulación de la economía, la promoción del respeto por el derecho a la propiedad. Y esto, compañeros, se logró cristalizar en esta reforma retrógrada que se ha dado en perjuicio del pueblo mexicano. Nadie en esta mesa está dispuesto a pensar que si hay una reforma que propone desarrollo, que propone impulso a la economía y que teniendo al petróleo como la herramienta para desarrollar la economía, estemos considerando que queremos hundir a nuestro país. Todos estamos en la idea de empujarla. ¿Cuál es la trampa? La trampa es que se dice una cosa y se hace otra. Esta propuesta de conjunto de leyes que hemos llamado en su conjunto la reforma energética, se ha planteado salidas en las que se han cansado de decirnos que no hay privatización alguna. Y es cierto que no van a vender los tornillos de Pemex ni de CFE, porque eso sería la privatización de Pemex. Se está privatizando a la industria petrolera. ¿Y por qué estamos diciendo que se da esto? Porque es el caso de que la actividad de una empresa petrolera, el activo más importante es el derecho sobre las reservas petroleras y su participación en los mercados de productos petroleros y derivados. Y en el caso de la CFE, su activo más importante es su participación en el propio mercado eléctrico. Y esto, compañeros, en la ambigüedad que se ha planteado en la ley, cuando se dice una cosa y se hace otra, se está abriendo precisamente la puerta a esta privatización. Es importante que tengamos este espacio de confrontación, porque ha sido una de las búsquedas que hemos querido dar, el debate que contraste los horizontes que vemos desde cada perspectiva y desde cada posición política. En el PRD estamos convencidos del retroceso que significa el que se avance en esa ruta. Y la preocupación es que se está privatizando estas industrias tan importantes. Pero fíjense lo que implica que si se aprueban estas iniciativas en sus términos, estas privatizaciones se están llevando a cabo de manera inadecuada para el país y sobre todo desde un punto de vista contrario a la legalidad y desde el punto de vista económico y estratégico. Estamos mal planteados en lo que se ha propuesto en esta reforma. Se ha estado insistiendo que no se privatiza nada, que solamente se está recurriendo a la inversión extranjera para empujar el desarrollo nacional. La reforma energética es un engaño al pueblo de México. No hay tal certeza en lo que se está diciendo. Y miren, la reforma estableció, porque ya lo saben, en el artículo 27, la posibilidad de que se dejara
para el Estado, en el artículo 27, dice, tratándose del petróleo y de los hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos en el subsuelo, la propiedad de la nación es inalienable, imprescriptible y no se otorgarán concesiones con el propósito de obtener ingresos que contribuyan al desarrollo de largo plazo de la nación. Esta llevará a cabo las actividades de exploración y extracción mediante asignaciones a empresas productivas del Estado o a través de contratos con estas o con particulares en los términos de la ley reglamentaria. Para cumplir con el objeto de dichas asignaciones, en cualquier caso, o contratos, las empresas productivas del Estado podrán contratar con particulares. Los hidrocarburos en el subsuelo son propiedad de la nación y así deberá afirmarse en las asignaciones o contratos. ¿Y qué es lo que implica que no se darán concesiones? Esto que se ha estado insistiendo son concesiones. Entonces hay que entender qué pueden y qué no pueden hacer los privados en materia de explotación y extracción. Hay que entender qué constituye una concesión, y esa concesión generalmente está definida como un acto administrativo a través del cual la administración pública concede, otorga a los particulares concesionarios el derecho de explotar un bien propiedad del Estado o para explotar un servicio público. Por su parte, explotar significa extraer de las minas riqueza que contienen. También significa sacar utilidad de un negocio o industria en provecho propio. En esta segunda acepción, en la que se utiliza el término el derecho administrativo, de lo contrario no tendría sentido hablar de la explotación de un servicio público, por lo que en materia petrolera una concesión es el acto administrativo a través del cual la administración pública concede y otorga a los particulares concesionarios el derecho de sacar la utilidad del petróleo en provecho propio. Eso es lo que se ha debatido y eso es lo que han estado negando. Por eso la farsa que se está convirtiendo esta propuesta, que hay que darle posteriormente una explicación profunda al pueblo de México. Prometí al presidente de la comisión que iba a ajustarme al tiempo. Estoy en la parte introductoria y en respeto, porque además le reclamé la oportunidad de poder hablar. Yo estaba inscrito, andaba en otra comisión y tuvo la gentileza de apuntarme a hablar en ese turno. Yo voy a cumplir mi palabra y ajustarme al tiempo, sin antes decirles que hay muchas maneras de pasar a la historia. Lázaro Cárdenas lo hizo en un acto heroico para el país y ahora hay otros que van a pasar a la historia por haber traicionado los valores más importantes de esta patria al entregar la riqueza de los mexicanos a manos privadas. Gracias, compañeras y compañeros. Gracias, senador, y qué bueno que me da la oportunidad de hacer una aclaración antes de darle por último la palabra al senador Jorge Lavalle para terminar un bloque de a favor y en contra. Previamente y con el testimonio de todos y todas ustedes, había varios, yo di cuenta de la lista de registro en contra y a favor. Hay varios senadores que en esta primera ronda me han pedido participar pese a que se había cerrado el registro y es la voluntad de la mesa que así se haga. Sí, sí, y aquí están registrados, senador de Médicis, a nadie se le cancelará esa oportunidad como es debido. Sin embargo, estamos más allá de las 8, no se planteó modificar el horario, que es una posibilidad por acuerdo de la mesa hacerlo. Voy a darle el uso de la palabra al senador Lavalle, voy a instalar un receso. Y les quiero comunicar que compartido con diferentes grupos parlamentarios y ya una vez hecho el aviso de que mañana trabajaríamos en el pleno de la Comisión Política Permanente, en el salón de la Comisión Política Permanente, daríamos inicio para concluir esta primera ronda mañana a las 9 de la mañana y proceder con la segunda ronda. Le concedo el uso de la palabra hasta por 10 minutos al senador Jorge Lavalle. Gracias, presidente.
Bien, traté de poner la máxima atención a gran parte de las intervenciones de muchas compañeras y compañeros legisladores y les quiero decir que en muchas me perdí porque en ningún momento pude encontrar los argumentos o los temas o los textos que vinieron a leer con lo que dice realmente este dictamen. Pero hay otros que hablaron de lo que sí está, y es a donde me gustaría detenerme ahorita. Lo que sí dice la ley, esta propuesta, más bien de dictamen de ley. Y me gustaría comentar, ya no está el senador Mario Delgado, pero yo quiero reconocer que es de los muy pocos senadores que estuvieron en contra, pero que no solamente estuvieron en contra, sino que hicieron propuestas claras de cómo sí poder mejorar las leyes. Y quiero decirles también que aquí me remito también, aparte de lo que yo decía el día de ayer, de las grandes coincidencias que existen entre muchos de estos dictámenes, y me voy puntual. El senador Delgado se refería a que el 25% del contenido nacional debería de ser incrementado al 40%. Ahorita hablamos de los detalles de si es por contrato o si es nacional. Y me voy a la página 102 del nuevo dictamen, el que trae 81 cambios, y varios de estos de hecho ya están contemplados. Y leo el penúltimo artículo, dice: en relación con el contenido nacional se establece que la Secretaría de Economía calculará y publicará el contenido nacional en exploración y extracción durante el primer semestre de 2014, el cual servirá para establecer el porcentaje promedio de contenido nacional en asignaciones y contratos, a partir del cual iniciará aumentando gradual hasta alcanzar la meta del 35%. Tenemos una diferencia del 5%, pero adicionalmente se estableció que el porcentaje señalado en ley deberá ser revisado cada 5 años después del 2025. Ahora bien, creo que debemos todavía debatir y discutir si debe de ser por contrato o no, porque si hablamos de contratos en los procesos del downstream, pues creo que el 25 o el 35% es poco. Tenemos la capacidad y somos competitivos para poder hacer hasta un 80 o un 85, entonces estaríamos negándole la oportunidad a mucha industria nacional que hoy puede perfectamente hacer eso. Así como en otros contratos, por ejemplo de aguas profundas, donde hoy no tenemos la capacidad tecnológica para poder llevar a cabo, donde difícilmente pudiéramos contar con un 5%, con lo cual haríamos inviables muchos proyectos. Entonces es un tema que podemos todavía discutir, pero me parece que ya se acerca mucho y tenemos coincidencia en ese tipo de redacciones. También habló de la urgencia también de definir métodos de subasta. Y me voy ahora a la página 40, donde dice, en los cambios, en uno de los 80 cambios que trae esta nueva propuesta, dice: el mecanismo de adjudicación podrá ser, entre otros, una subasta ascendente, la cual se refería también el senador, una subasta descendente, una subasta al primer precio en sobre cerrado, que también se refería el senador. En los procesos de licitación podrán contemplarse criterios de desempate, los cuales deberán estar incluidos en las bases de licitación correspondientes. Concuerdo totalmente y este texto se adapta perfectamente también a lo señalado. Otra coincidencia más. El tema de definir variables diferentes a la económica. Aquí hay que recordar que este modelo energético lo que prevé es dar gran transparencia a los procesos. Y la variable económica es un método de justicia en el cual pues es muy fácil el poder tener claridad sobre un ganador que ofrezca las mejores garantías al Estado. Ahora bien, coincido con que hay otros elementos de valor. Y aquí se referían también al modelo noruego, al modelo inglés, pero hay otros modelos que también han sido muy exitosos, como es el colombiano, en los cuales las variables diferentes a los mecanismos de valor económico se establecen en las bases de la licitación y en los instrumentos de precalificación, las cuales también bien ya definidas, aunque coincido que podrían ser también redactadas con mayor precisión, pero viene también los criterios de precalificación y me refiero a la página 41. También hablaba de la transparencia. Y así me podría seguir, el tema de la transparencia también en la 40, en cualquier caso los procesos de licitación se deberán llevar a cabo bajo los principios de transparencia, máxima publicidad, igualdad, competitividad y sencillez. Las propuestas podrán ser presentadas y analizadas a través de medios electrónicos en los términos que establece el reglamento. Otra coincidencia más. Me pareció también que hizo propuestas interesantes que si bien hoy pudiera interpretarse como que pudieran llevarse a cabo a través de la CNH, a través de la obligación y el mandato que le estamos dando a la CNH para que publique con periodicidad el desempeño de los contratos. Este sistema de gestión de evaluación de contratos creo que es algo que también podríamos analizar y podría ser valioso para
para enriquecer esta reforma. Ahora bien, me gustaría detenerme también antes de acabarme mi tiempo en uno de los temas de los que no están, porque sí me preocupa mucho que por la ignorancia en un tema de algún compañero piensa que es suficiente no solamente para ofender de manera grave a un senador, sino a todo el Estado de Nuevo León. Me parece grave porque es mentira, primero que nada, que el fracking sea una actividad nueva en este país. El proceso de extracción, llamado fracking, como lo han nombrado, es un proceso que tiene sus antecedentes en técnicas de producción para estimulación de pozos, que se lleva a cabo en este país hace más de 65 años. Y hace más de 65 años se lleva a cabo en estados como Tabasco y como Campeche, y en los cuales es mentira que haya hecho esos daños, que no solamente no están en la ley, no hay referencias reales sobre eso, ni mucho menos datos comprobables. Es mentira también que se utilicen 80 millones de litros de agua por pozo. Posiblemente esa información también es de hace 65 años, porque las nuevas tecnologías han avanzado de manera impresionante. Hoy por hoy, la cantidad de litros de agua que utiliza con las nuevas tecnologías este método de extracción varía entre los 7.5 y los 15 millones de litros, los cuales además hay tecnologías ya en Estados Unidos que utilizan métodos de reaprovechamiento y reutilización de estos litros de agua entre un 85 y un 90%. Otras tecnologías que se están desarrollando, por ejemplo, en el caso de Apache, Canadá, que hoy por hoy están utilizando aguas salinas. Aquí no me refiero a ningún grupo empresarial aludido, me refiero al agua de mar, al agua salada, ¿sí? Y también es mentira. Entonces, es mentira que esto, tenemos que hablar de lo que hay, de lo que existe, de lo que hay referencia, de lo que realmente puede beneficiar a este país. Y es cierto, por último, para terminar, es cierto, y se lo digo aquí al senador que nos decía, que no es un tema, el tema del gas no es un tema de riqueza económica, es muy cierto. El tema del shale gas y el tema del gas natural en este país… Perdón, senador, perdón que lo interrumpa. Ya voy a terminar. No, es que me pregunta el senador Armando Ríos Peter si usted admite una pregunta. Que me permita terminar nada más, por favor. Y el tema del gas natural en particular, efectivamente, no es un tema de riqueza económica, es un tema de seguridad energética. Es un tema con el cual le vamos a poder ofrecer a los mexicanos, incluidos por supuesto y específicamente a los de escasos recursos, la oportunidad de tener acceso a hidrocarburos de menor costo. Efectivamente, hay pozos que por su baja rentabilidad no son atractivos, por eso en este modelo energético queremos que sea factible extraer ese tipo de hidrocarburos. Este tipo de hidrocarburos, y para que se extraigan, lo que estamos generando es un modelo para que sea factible tiene que cumplir con 3 características: que sea viable y factible económicamente extraerlo, que sea viable y factible tecnológicamente extraerlo, y que sea viable y factible cumpliendo con todos los mecanismos de seguridad industrial y de manejo ambiental. Nosotros aquí no estamos diciendo que con una técnica en particular se vaya a dañar absolutamente nada. Simple y sencillamente habrá agencias e instituciones especializadas y expertas en esto, en garantizar no solamente las mejores condiciones para el Estado mexicano, sino en garantizar que se cumpla con todos los requerimientos tecnológicos de cuidado del medio ambiente y de seguridad industrial para garantizar la seguridad de todos los mexicanos. Entonces, el tema del gas efectivamente no es un tema de riqueza, es un tema de darle la oportunidad a los mexicanos que tengan acceso a hidrocarburos más baratos. Muchas gracias. Senador Lavalle, ¿admite usted la pregunta del senador Armando Ríos Peter? Mañana continuamos con el debate porque si no van a hacer muchas preguntas. Permíteme. No. ¿No admite la pregunta? ¿Admite la pregunta del senador Bartlett? No. Senador Ríos Peter. Yo había anunciado el trámite. Yo le rogaría, senador, que respetemos el trámite que había anunciado. Estamos sobre la hora. Mañana vamos a reiniciar a las 9 de la mañana en el seno de la Comisión Política Permanente. Declaramos un receso. Continuamos el día de mañana. Mañana lo desahogamos. El día de mañana lo desahogamos.
Con mucho gusto, aquí se reinicia el día de mañana. Muchas gracias. Una precisión muy importante, presidente. Nada más por lo que dijo el señor Lavalle, el senador. Sí, nada más precisar que en el caso del PRD no estamos haciendo propuestas de hacer subastas de hidrocarburos. Eso nos parece sumamente, por eso no es propuesta del PRD. Tampoco compartimos el porcentaje de contenido nacional, tampoco el sistema de gestión de contratos a nivel internacional, ni el régimen fiscal acomodado. Pero esas no son las propuestas del PRD. De esta manera estamos llegando al final de esta reunión. Hemos escuchado claramente, se ha decretado un receso. Hay que recordar que se encuentran en sesión permanente las comisiones de Energía y de Estudios Legislativos primera, y que bueno, hasta este momento ha habido un formato muy abierto, un formato donde desde el principio que fue aprobado este acuerdo se han previsto 2 rondas de intervenciones, y cada intervención es hasta por 10 minutos y es una ronda abierta. Todos los legisladores que deseen participar en cada una de las rondas lo pueden hacer, y por lo tanto, bueno, pues ha sido un proceso de discusión en lo general hasta este momento largo, porque ha habido intervención prácticamente de casi todos los senadores y senadoras que estaban presentes en este salón por 10 minutos, algunos un poco más extensos en el tiempo. Sin embargo, no ha concluido todavía esta primera ronda de intervenciones, como también ayer quedó en este acuerdo que las sesiones estarían terminando a las 8 de la noche. Bueno, ha habido una compensación con el tiempo, es un poco más tarde de las 8 de la noche, pero bueno, pues a solicitud de los diferentes grupos parlamentarios y por instrucciones que ha dado así a conocer el presidente de la Comisión de Energía, el senador David Penchina, se estará reiniciando el día de mañana a las 9 de la mañana, ya en otro espacio físico. Se estará sesionando desde el Salón de la Comisión Permanente, que está también en una inquietud de varios de los legisladores, debido a que en esta torre de comisiones en el piso 14 es un poco complicado el acceso, y bueno, precisamente tomando en consideración esta petición de algunos senadores, mañana se estará trabajando desde el Salón de la Comisión Permanente a las 9 de la mañana con la finalidad de concluir esta primera ronda de participaciones, de discusiones, oradores en pro, oradores en contra, para la discusión en lo general de la ley de hidrocarburos. Posteriormente se estaría iniciando con la segunda ronda de participaciones, que será exactamente el mismo formato. Podrán hacer uso de la voz los legisladores que así lo deseen, que se inscriban en esta lista, y que lo pueden hacer hasta por 10 minutos, y esto es también sin un número determinado de intervenciones, no más de una por cada legislador, por supuesto, pero sí todos los legisladores que así lo quieran hacer. Al término de esa discusión, de la segunda ronda de intervenciones, se preguntará si está suficientemente discutido para saber si ya se puede terminar esa discusión. Recuerden, no habrá todavía votación, esto ha quedado también estipulado en el acuerdo, será hasta el término de todas las discusiones en cuanto a estas 4 iniciativas, y bueno, se estarán conociendo las reservas de ley. Estamos llegando hacia el final. Yo lo invito a que se quede muy al pendiente de la señal del canal del Congreso. Mañana, nuevamente, la Comisión de Energía y Estudios Legislativos primera, a partir de las 9 de la mañana. Muchísimas gracias. Lo veo muy pronto. Canal del Congreso, el canal de la Unión, presentó.